más que oportunidad, la bendición que nos da de estar aquí frente a ustedes como congregación. Si hay algún niño, ya hay una maestra ya lista, preparada. Ya están los chicos allá afuera en su salón respectivo para escuchar la palabra de Dios. Y quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes tienen Biblia? Que pudieran levantarla, que pudieran decir, mira aquí hermano, aquí está mi Biblia. Gracias hermanos, Dios los bendiga. ¿Podrían ustedes recordar cuándo adquirió usted su primera Biblia? Puede usted, en 1900 y tantos, en tal fecha, en tal ocasión. ¿Alguien, hermano Manuel? En el 2001. ¿En alguna fecha en especial? Fue un regalo. ¿Alguien, otro regalo? Hermano Gerardo. Hace 23 años. Bien, hace 23. ¿Su primera Biblia fue un regalo también? Gracias, hermano. Hermana. En 1969 Todavía la conserva. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Hermana. Gracias, hermana. ¿También fue un obsequio? ¿Usted lo adquirió? Usted misma. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Hermano Austerberto. Más de 50 años su primera Biblia. Gracias, hermano. Dios les bendiga. ¿Cree usted que la Biblia es verdad de Génesis 1 hasta Apocalipsis? No recuerdo el último versículo, pero ¿cree usted que de Génesis 1 hasta el final de la Biblia, toda la Biblia es verdad, es inspirada por Dios? ¿O hay fragmentos, porque así puede ser, hay fragmentos que no son inspirados por Dios, porque así algunos hermanos lo creen? ¿Usted qué cree? Toda es plena. Y usted lee diariamente el libro que usted considera que es la palabra de Dios. Todos los días, Dios, tú nos diste tu palabra, tú nos diste este libro y por eso todos los días voy a, ese ya no lo contesten, ya cada quien. ¿Cuántas veces ha leído usted de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis? Hay un ejemplo muy, muy famoso y muy asombroso, diría yo, de un pastor, de un hermano, George Mueller, en Inglaterra. Él tenía muchos orfanatos porque vio la necesidad y a través del ministerio de los orfanatos pues compartió la palabra de Dios, pero la historia cristiana dice que él leyó la Biblia unas 200 veces de tapa a tapa y muchas de esas veces la leyó estando de rodillas para pedir a Dios que lo guiara. ¿Considera usted, hermano, que es lo mismo leer que estudiar? Para usted, ¿cuál sería la diferencia? Esta es la lectura y este es el estudio. ¿Cuál podría ser la diferencia para usted? Ese sí, alguien, hermana. Leer sería sonar como algo superficial y estudiar es cuando ya se hace algo profundo, estudio no es significado. Si no entiendo una palabra, estamos con el diccionario, busco el contexto de la Biblia, es algo más profundo. Es decir, sí, hermano Mario, adelante. Gracias. Una lectura, de hecho, los estudiosos dicen que la lectura es descifrar. Tenemos símbolos, lo que nosotros tenemos como letras solamente son símbolos, pero esos símbolos representan cosas o enlazan también. Por ejemplo, la palabra ahí no es nada, pero juntamos una cosa con otra y nos representa algo. Y estudiar, pues sí, como dijeron ustedes, como todos sabemos, estudiar representa algo más, pero no es fácil estudiar. El título de hoy es Estudiando la Palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes la historia del paralítico de Betesda, Juan 5? Juan 5 nos menciona que va Jesús y hay un paralítico en Betesda, hay un estanque, y entonces en la historia del pueblo judío, cada cierto tiempo, no se sabe, cada día, cada mes, cada año, cada X tiempo, hay un ángel que desciende, toca el agua y la persona que esté más cerca o que esté ahí en el estanque es sanada. No importa la enfermedad, no importa la persona, pero es sanada. Entonces hay un paralítico. Ese paralítico ya pasó mucho tiempo
como es paralítico, puede correr, no puede renguear, no puede cojear, no puede acercarse cuando el ángel se acerca y toca el agua. Entonces pasa mucho tiempo y él no es sanado, no hay nadie que le ayude. Seguramente después de tantos años, ya sus familiares, sus amigos se olvidaron de él, entonces él está solo. Hay una serie muy famosa que si la quieren ver, solo no es recomendación, solo si la quieren ver, se llama Los Escogidos, está en Netflix, pero si la quieren ver bien. Ahí obviamente es un estanque público, no está él solo, pero nadie le ayuda. ¿Por qué? Porque cada quien va a ver por sus propios intereses, cada quien está esperando a que el ángel baje, yo voy a ser el primero en ser sanado. Entonces, bueno, eso es como para representar más la escena. Jesús se acerca, lo sana, los judíos, fariseos y otros religiosos, más la gente común, porque a eso se refiere los judíos, la gente común pero religiosa, le dicen, oye, no puedes llevar tu cama, no puedes llevar tu cobija, tu lecho, y porque es sábado. Jesús hace el milagro en sábado. Y le dicen al paralítico, es que estás pecando. ¿Quién te dijo que lo hicieras? El paralítico no lo sabe, Jesús se presenta ante él, entonces el paralítico ya es cuando le dice a los judíos, ¿saben qué? Jesús fue el que me sanó. Y ahí viene una parte interesante que quisiera pedirles, por favor, que me acompañen en la lectura. Juan 5. Juan 5, versículo 17. Versículo 16. Juan 5, 16. Voy a dar lectura a Juan 5, 16. Dice así: y por esta causa los judíos, no solo los fariseos, sino judíos religiosos, perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo, es decir, sanar. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahí tenemos un problema entonces, que Jesús se hacía igual a Dios, y era un problema porque los judíos no lo aceptaban. Por eso procuraban matarlo. Pero a partir del versículo 19, Jesús presenta su defensa, del 19 al 29. Jesús, es más, todo el capítulo. Jesús presenta su defensa. Dice que él es el Hijo de Dios, versículo 26. Por favor, quisiera pedirles que leamos el 26. Dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Es decir, Jesús está diciendo, yo soy el Hijo de Dios, yo sé por qué hago las cosas y yo sé quién soy. Versículo 26 dice, porque el Padre me ha dado tener vida por mí mismo. Y la razón de por qué hace las cosas que hace, las encontramos en el versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Por qué el Hijo? ¿Por qué Jesús sanó al paralítico? Porque lo que ve hacer al Padre, amar, tener misericordia, tener compasión, ver a los que están en necesidad, eso lo hace el Hijo también. Y es en esta defensa de su persona y de su actuar que Jesús también presenta 4 testigos. De hecho, ahí viene su subtítulo a partir del versículo 30, testigos de Cristo. Versículo 37, por favor. Alguien que quisiera dar lectura al versículo 37. Gracias. Primer testigo entonces es el Padre. El primer testigo, la primera persona que dice, Jesús es mi Hijo, Jesús está actuando bien, está haciendo esto, es el Padre. También el Padre dice, ha dado testimonio de mí. Segundo testigo, versículo 36, un versículo antes. ¿Alguien podría dar lectura? Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Gracias, hermano. Juan también era un testigo.
Nada más que Juan dice Jesús, hay mayores testimonios que el de Juan, pero Juan también atestigua que él viene preparando el camino del Señor. Versículo 39. Alguien, por favor. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellos son los que han dado testimonio. Entonces, ¿quién es otro testigo? La Biblia. En este momento, claro, era el Antiguo Testamento. Lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, los salmos, proverbios, dice, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Desde antes, Jesús ya nos está diciendo, desde Génesis, ya la Biblia ya viene manifestando que yo soy quien va a traer la salvación al mundo. Y versículo 46. Alguien más, por favor. Otra vez, la ley. Moisés, en su persona, en su actuar y en las palabras que él dejó, viene él también anunciando que toda la ley, que todo lo que está escrito antes es porque Jesús va a venir a salvar al mundo y que Jesús es el Hijo de Dios. En el versículo 39 hay una cosa curiosa. A veces nuestras traducciones son correctas, pero no siempre comprendemos la esencia de las cosas. Y el versículo 39 dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Bueno, ¿los judíos eran estudiosos o no eran estudiosos? Eran bastante estudiosos. ¿Y qué le dice el Señor? Entonces, el Señor Jesús los está animando, les está diciendo algo positivo, ¿o qué está ocurriendo en el versículo 39? Miren, nuevamente, versículo 37, vamos a dar el contexto anterior. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, el del Padre, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Hasta ahí estamos bien, eran estudiosos. Ellos entienden que en la Biblia, que en el Antiguo Testamento está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, pero 40. Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Parece más bien que no son palabras de ánimo. Parece que no está diciendo el Señor Jesús algo bonito a los judíos. Más bien, en una traducción antigua, versión popular, versículo 39 dice así: ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Es decir, sí estudien, está bien, estudien, lean, pero tienen que encontrarme a mí, tienen que encontrar la esencia de lo que el Padre está diciendo para encontrarme a mí. Para poder estudiar hay que llevar varios procesos. Un proceso previo justamente la lectura. Dice Romanos, no tiene mucho, solo es un acercamiento. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír. Y el oír es por la palabra de Dios. Necesitamos la palabra, necesitamos oírla, necesitamos leerla. Ahí empieza a actuar el Espíritu Santo, empieza a actuar Dios en nuestros corazones. Pero después necesitamos escudriñar las Escrituras, porque en ellas encontramos la vida eterna. Pero más adelante también el Señor Jesús, en otro pasaje, dice que no solo es necesario oír, no solo es importante estudiar, también hay que aplicarlo. ¿Recuerdan ustedes la parábola de los dos cimientos? Mateo 7, 24 al 29. Vamos a dar es una lectura muy rápida. Mateo 7, del 24 al 29. La palabra de Dios dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Bueno, hasta ahí, versículo 27. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor Jesús? Que hay que oír, que hay que escudriñar, hay que estudiar, pero también hay que aplicarla, porque si no nos hacemos como el hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Cuando usted llega a la casa del Señor, ¿cómo recibe usted la palabra de Dios? Es decir, si la palabra de Dios en este día, en la tarde, el próximo domingo, los domingos anteriores nos hablan sobre la honestidad, y usted sale y usted piensa que el fin justifica los medios y que, bueno, Dios va a obrar de una u otra forma y yo tengo que ayudarle y no importa cómo le haga porque Dios me va a bendecir. Entonces, no necesariamente entonces estamos aplicando la honestidad. Señor, no puedo hacer esto, no debo hacer esto, tú me dijiste que no, tú me dijiste que sí lo haga. Entonces, ¿cómo llega usted a la casa de Dios? Si la predicación habla de la ira, pero usted justifica su enojo porque el carro de enfrente se le atravesó o la moto y pues casi iban a chocar. No, señores, que ni tomamos en cuenta a Dios, la verdad, en esos momentos, porque no se nos olvida por echarle la culpa a los demás. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, es importante preguntarle a Dios, ¿qué quieres que aprenda? ¿Cómo voy a salir yo en este día, en esta tarde, en esta mañana, sobre tu palabra y sobre mi relación contigo? En las cuestiones espirituales somos dados a dar nuestra opinión, sin recordar que ya no es nuestra mente, ya no son nuestras ideas, es más, ya no son nuestros sentimientos, ya no nos pertenece eso a nosotros. Yo no sé jugar fútbol, he sido muy malo para los deportes desde chico. No tengo ningún partido y cuando los alumnos o las personas me dicen, oye, ¿qué equipo le vas? Invento cualquiera, en ese momento, de que esté en el de moda, el Chivas, el Cruz Azul, el América sí nunca, pero cualquier otro, el Toluca que vaya ganando. No veo partidos, solo cuando hay alguien que llego a la casa de alguien o de plano, oye, vamos a ver un partido, bueno, vamos y por convivir a veces estamos ahí, pero luego está uno de ahí de chismoso, sí, fue mano y fue penal, no fue penal, que fue una faltota o ese árbitro vendido y uno mete ahí de su cosecha, ¿verdad? Y la verdad es que por disfrutar el momento uno no pasa nada por decir cosas, pero ¿qué tal en las cuestiones políticas o en las cuestiones económicas? También todos tenemos una idea, no, es que ese político, esa persona que está en palacio, en el ayuntamiento, en el gobierno, es bueno, es malo, es terrible, es nefasto, o ese es muy bueno, él sí nos ayuda, él sí trajo beneficios. La verdad es que tampoco, yo no sé mucho de política, no conozco de conceptos económicos y aunque a veces puedo hablar y porque lo hago, y hablo de eso, no significa que mi palabra sea una autoridad, ni que mi punto de vista sea la mejor. Solo es mi punto de vista, solo es es mi opinión. Y no pasa de una discusión, no pasa de que yo no estoy a favor tuyo, yo no estoy de acuerdo contigo, no pasa de que alguien sí esté de acuerdo conmigo. Pero en las cosas espirituales, que sí tienen una trascendencia eterna, no deberíamos dejarnos llevar por nuestras propias ideas o por nuestras emociones. Nuestras experiencias casi siempre solo tienen validez para nosotros mismos. Si Dios me habló a mí en esta semana es para mí. Si Dios me ayudó, me bendijo, yo lo puedo compartir con ustedes y ustedes se gozan conmigo, pero esa validez, eso solo es válido para mí porque yo lo experimenté. Yo no puedo decirle, hermanos, en la Biblia dice esto porque yo lo viví eso y yo lo interpreto de esta forma, porque muchas veces solamente tiene validez para mí. Así que si siendo desobedientes muchas veces porque no leemos la Biblia como debería de ser y aún así Dios nos bendice, Dios aún así nos habla en nuestros corazones, el Espíritu Santo está tocándonos diariamente y cuando venimos los domingos y eso que no siempre leemos la Biblia, no siempre escudriñamos la palabra de Dios, ¿qué pasaría si sí lo hiciéramos? Si no solamente leyéramos nuestro devocional de cada mañana y seguramente muchos de ustedes leen su Biblia y la meditan,
Pero a quienes, como yo, a muchos de nosotros que aún nos cuesta trabajo esta disciplina, yo quisiera animarles a un plan de estudio. Hay muchos planes de estudio de la palabra de Dios, pero hay algunos que son muy sencillos, se reducen. Y yo quisiera compartir con ustedes en esta mañana esto. Miren, aquí lo veo. Miren, hay un libro, olvidé, era lo que tenía que colocar en la mañana y se me olvidó. Es un libro que se llama 12 métodos de estudio, de un hermano que se llama Rick Warren. Rick Warren se hizo muy famoso porque él escribió un libro que se llama Una vida con propósito. Él hizo otros libros y aunque no son inspirados por Dios, nos guían, nos ayudan a poder tener más comunión con Dios. Él hace un libro que se llama así, 12 métodos de estudio bíblico. Él coloca estos 12, voy a leerlos. Método de estudio bíblico devocional, el de resumen de capítulo, el de cualidades del carácter, el temático, el biográfico, métodos de estudio por tópicos, por temas, métodos de estudio de palabras, de trasfondo de un libro, de estudio de libro, por de análisis de capítulos, de síntesis del libro y de análisis versículo por versículo. Si ustedes se dan cuenta, va como de lo más sencillo a lo más complicado. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes el más sencillo, pero no significa que sea el más fácil. ¿Por qué no es el más fácil? Porque, como todo, requiere disciplina, requiere constancia y una necesidad auténtica de saber qué quiere Dios de mí diariamente. El método de estudio bíblico devocional, ahí aparece la definición. Es un método de estudio bíblico, implica tomar un pasaje de la Biblia, extenso o breve, y meditarlo en oración hasta que el Espíritu Santo le muestre la manera de aplicar esa verdad a su propia vida de una manera tan personal que sea práctica, posible y medible. La meta es que usted tome en serio la palabra de Dios y sea hacedor de lo que dice. Santiago 1:22. Para poder estudiar de manera sistemática, como sería lo mejor, sería lo idóneo, lo más prudente, hay que llevar una serie de pasos. Eso es lo difícil a veces, porque uno lee y ya lo leí, a veces sí lo entendemos, a veces no lo entendemos y nos seguimos. Y Dios va a obrar. Usted seguramente se acuerda que comió ayer, seguramente se acuerda que comió antier, pero no se acuerda que comió una semana, y hace 2 semanas, y hace un mes que comió usted. Pero usted fue alimentado por esa comida. Usted ahorita tiene nutrientes y sus funciones vitales están funcionando por lo de alimento, aunque no se acuerde qué comió. Y seguramente leer la Biblia diariamente nos está alimentando. Dios promete que nos va a alimentar a través de la lectura de su palabra. Pero ¿qué pasaría si usted, en vez de comer solo lo que usted, no sé cómo coma, ¿verdad? Pero si yo desayuno solo cereal en las mañanas, sí me alimento, pero no es lo mejor. Si yo me desayuno con mi desayuno completo diario, a lo mejor puedo tener más nutrientes, más fuerza, más energía para hacer cosas. Y si usted lee diario, está bien, porque su vida espiritual ahí va, pero ¿qué pasaría si estudia? ¿No Dios le usaría más? ¿No Dios le daría más conocimiento para aplicarlo a su propia vida y luego enseñarle, explicarle a las personas que no lo conocen, a los propios hermanos, a los congregantes aquí? Hermanos, es que yo no entiendo este versículo. Mire, lo acabo de estudiar. Y la palabra tal significa esto, y la palabra esto, y todo junto en el párrafo, yo lo puedo interpretar así, y Dios me llevó a esta aplicación y a esta conclusión. ¿No seríamos de mayor impacto a la vida de otras personas? Bien, 4 pasos que quisiera invitarles. Todo esto está en el libro. Si usted lo quiere adquirir, puede ser impreso o está en PDF, también en internet. Primero, ore para que sepa usted aplicar este pasaje. ¿Qué pasaje? El hermano Miguel nos da todos los años, nos da unos cuadritos, ¿se acuerdan ustedes de la hoja, de la lectura? Usted puede ir ahí pintando los capítulos que va leyendo. Lo ideal son 5 capítulos diarios para que pueda terminar en un año, es lo ideal. Pero si usted solo lee un capítulo, bueno, lo pinta, ¿no? Entonces, tal vez de ese pasaje, usted agarra un fragmento nada más.
Hay libros, y ustedes seguramente los conocen, los hermanos que ya tenemos muchos años en la fe, conocen ustedes los libros devocionales. Hay uno muy bonito, muy famoso, Manantiales en el desierto, muy famoso, pero hay muchísimos, muchísimos. Y ahora tenemos en el celular, tenemos infinidad de aplicaciones, infinidad de recursos para en la aplicación que, por ejemplo, es de las más famosas, se llama YouVersion. Usted le mandan un versículo diario. Y hay hermanos que en los grupos de WhatsApp mandan versículos diarios y este día le tocó el versículo tal. Entonces, usted toma un versículo, lee a Dios. Dios, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo aprenda el día de hoy? ¿Qué quieres que yo modifique, transforme? Tú ayúdame a aplicar este versículo a mi propia vida. Paso 2, medite en los versículos que escogió para estudiar. Y eso es otra cosa complicada. Leemos Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero no lo lea nada más una vez. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios, ¿qué quieres que yo aprenda? Tú eres mi pastor. Yo sé que nada me va a faltar. Ya lo está apropiando. Otra vez, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es que Jehová me guía. Yo soy como un borrego, un cordero, una oveja. Yo soy a veces inútil, yo a veces no sé ni para dónde voy, no sé qué decisiones tomar, pero Él es mi pastor, tú eres mi pastor, Señor, tú me vas a guiar. Ya lo estamos interpretando y lo estamos pasando a nuestras propias palabras, a nuestro sentir, y Dios nos va a guiar. Y nada me faltará. Yo sé que aunque hoy no tengo todos los recursos, aunque no tengo dinero, o aunque sí tengo dinero, pero no tengo salud, tengo dinero, pero no tengo la capacidad para resolver este problema. No puedo decirle a mi hijo, conviértete, acepta al Señor, porque esa es su propia decisión. Me falta pero a mí me falta la salvación de mi hijo. Todas las necesidades que usted tenga, podemos aplicarlo porque nada nos va a faltar. Lo lee una, lo lee dos. ¿Cuántas veces los hermanos que predican leen el pasaje que van a predicar? Hermano Aldo, ¿cuántas veces lee el pasaje que usted predicó hace 15 días, me parece? ¿Cuántas veces lo leyó en la semana o previo? 5 veces. Hermano Miguel, ¿cuántas veces lee usted un pasaje? De 10 a 15, hermano David, cuando ha predicado. 5. Porque una vez no es suficiente. Hay que leerlo. Hay un ejemplo muy común, digamos, muy usual. La vaca que come del pasto, come del campo, lo come una vez y ustedes saben lo que sucede, se lo pasa a su estómago, lo vuelve a pasar a su boca, lo vuelve a masticar, lo vuelve a pasar a su estómago. 3 veces hace ese movimiento para que le saque todos los nutrientes al pasto, a la hierba. Es así como tenemos que hacer nosotros, meditar. Meditar es bien difícil ahora en nuestro tiempo, porque tenemos tantas ocupaciones, en la ciudad tenemos tanto ruido, tenemos tantas cosas que hacer, tenemos tantas distracciones porque tenemos que ver las series de Netflix y ahora tenemos Disney, que es más barato, y tenemos otras aplicaciones que puedo comprar una, nos regalan la otra, y si usted adquiere un paquete de internet, le regalan las aplicaciones. Entonces, y luego vamos en la calle, la familia o los vecinos, los amigos, oye, ¿ya viste tal programa y tal serie está muy buena? O ya supiste lo de las noticias, y ahí nos metemos y en el celular tenemos todo ahí con las aplicaciones. Es muy fácil distraernos y perder horas y horas. Y TikTok, los videos de TikTok duran segundos, sí, pero le damos 1, 2, 3 y ya nos pasó media hora y no sé cuántos videos vimos, pero media hora estuvimos viendo TikTok. Es muy difícil concentrarnos y es muy difícil meditar porque eso es un ejercicio mental. Usted puede hacer un ejercicio con su brazo y lo ve, pero ¿cómo ve usted el ejercicio que ocurre en su cerebro, en su mente? Cuando la Biblia habla acerca del corazón, no se refiere a nuestro corazón humano, se refiere también a nuestra mente. Que guardes la palabra de Dios en tu mente. Y tenemos que leerlo y guardar un momento de silencio y un momento de contemplación, dirían los religiosos, de contemplación para decir, Señor, ¿qué quieres que aprenda yo de ese pasaje? ¿Qué me quieres decir? Y miren, el Espíritu Santo es tan amoroso, es tan paciente con nosotros, que el Señor nos va diciendo, como esas ideas que llegan y, se me ocurrió esto, y el Señor nos habla a nuestros corazones. Tercer paso, escriba una aplicación. Usted ya lo pensó, ya lo meditó muchas veces, lo leyó, Dios está hablando a su vida.
Pero ahora lo que Dios le diga a Jehová, yo soy como el cordero, no sé hacer muchas cosas, voy a usar la palabra, soy un medio inútil, y yo sé que tú, Señor, me vas a ayudar porque tú me guías siempre y nada de lo que ahorita me falte me interpone a adorarte. Escríbalo, es importante. La Biblia, su coritario, su himnario, su coritario para alabar y una libreta, escríbalo. Hoy lo escribe, Señor, tú me dijiste que tú eres mi pastor, etcétera, etcétera. Ora por él, ora por esa conclusión, por esa aplicación. ¿Cómo voy a aplicarlo? No me voy a preocupar el día de hoy. Y lo voy a escribir ahí. Póngale la fecha. Hoy 8 de junio, no me voy a preocupar porque Jehová es mi pastor. Y lo escribe, y mañana escribe otra aplicación y otra aplicación. Tenga un cuaderno, cómprese una libreta. Vimos una película hace muchos años de una escuela en China, y las hojas eran tan costosas, las hojas de papel eran tan, no había nada de papelería, que tenían que memorizarlo o tenían que usar otra forma de aprender, porque todo era cantado, la maestra lo enseñaba, porque no había acceso al papel, era muy caro, y hay lugares que el papel es muy caro. Nosotros tenemos esa oportunidad de comprar cuadernos, tiramos las hojas como si nada, las arrancamos y dejamos abandonados los cuadernos. El gobierno nos regala cientos de cuadernos para los chicos. Escriba usted. A lo mejor si es que no sé escribir, es que esto, o sea, sí sabe escribir, pero no sé qué ponerle, no sé cómo plantarlo. Lo que usted pensó, Jehová, tú eres mi pastor y yo sé que hoy no me voy a preocupar. Esa es mi aplicación. Cuarto paso. Memorice el versículo. No tiene que memorizar todo el pasaje. Si usted solo medita en un versículo o medita en todo un fragmento, escoja el más importante, el que más le llamó la atención y diga, Señor, yo me voy a aprender ese versículo, y todo el día lo está repasando, toda la noche. Llévelo en su mente para que Dios siga hablando a su corazón, y de esa forma podemos crecer. En nuestra iglesia no acostumbramos, porque hay lugares en que sí, muy respetable, pero no acostumbramos que los hermanos que predican agarran un pasaje, o los hermanos que dan un estudio agarran un pasaje hermanos, hoy el Señor me habló de esto y voy a compartir con ustedes. Tenemos un sistema, tenemos todo un orden para hacer las cosas, porque el Señor merece nuestro esfuerzo, merece trabajo, merece que seamos disciplinados. Hay otra anécdota de un pastor que no preparó la predicación, y entonces abrió la Biblia y dijo, no, pues, el pasaje que salga ese. Y entonces agarra el pasaje de Judas y dice, y fue, y se ahorcó. Y entonces, a ver cómo predica el pastor, y vamos y nos ahorcamos ese día. Es solo un ejemplo, una anécdota que puede pasar. Nosotros no acostumbramos eso, nos preparamos, y por lo mismo, yo quisiera pedirles como congregación, valoremos y animemos a quienes también pasan al púlpito y toman la palabra y predican. No seremos los mejores cristianos, los mejores creyentes, los mejores exponentes, pero Dios usa a las personas porque Dios es fiel, y porque Dios quiere traer palabra y bendición a todos nosotros. Y es necesario dejar, por ejemplo, para estar al frente es necesario dejar que el Espíritu hable. Hay que leer mucho, hay que repasar, hay que estudiar. Miren, ustedes lo han visto en muchas predicaciones, no solo es el pasaje. La semana pasada aprendimos acerca de los babilonios. ¿Recuerda esa historia? ¿Alguien puede recordar qué aprendimos el domingo pasado en la mañana? ¿Sobre qué fue la historia? De Daniel, específicamente de rey Nabucodonosor y los amigos de Daniel. Hay que estudiar el contexto histórico. ¿Qué pasó hoy con los babilonios? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿De dónde venían? ¿Qué hicieron? Hay que estudiar lo social, la problemática en ese momento, por qué sucedió, por qué. La Biblia fue escrita hace tantos años que hay que actualizarla, digamos, a nuestras problemáticas actuales también, que son los mismos problemas de siempre, los mismos problemas de violencia, de injusticia, de inmoralidad, etcétera, etcétera, pero hay que pasarlos, hay que estar al tanto de nuestros problemas actuales, y no hay que ponernos nerviosos al frente.
lo cual es también muy complicado. Hay que valorar a los hermanos que pasan al frente, hay que orar por ellos, hay que animarlos y también si se equivocan y nos equivocamos y nos vamos a equivocar, también es bueno que en el amor del Señor, hermano, un abrazo, en mi punto de vista, te equivocaste, pero miren, no es lo mismo, es que la regaste, hermano, la regaste con tu punto 3 y a mí no me pareció tu punto 3 lo que dijiste. No es lo mismo eso. En el punto número 1, tú dijiste, basado en tal versículo, dijiste esto y esto y esto. La doctrina, nosotros en la iglesia, el contexto, la palabra de Dios, etcétera, etcétera, dice que esto y esto. Te animo a que estudies un poquito más, en el amor del Señor, te animo a que estudiemos juntos, voy a orar por ti, oré por ti, etcétera, etcétera. No es lo mismo llegar a criticar y decir, hermano, aquí está lo que dijiste, vamos a ver el video juntos y te animo a que estudiemos la palabra de Dios. Hay que hacerlo para que todos seamos edificados. Ahora, no es deber solo de los hermanos, no es deber solo de los hermanos que pasan al frente, prepararse y estudiar la Biblia. Quisiera pedirles Hechos 17. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 17. Versículo 10. Del versículo 10 al versículo 12. Vamos a leerlo todos juntos. Hechos 17. 17 del 10 al 12. La palabra de Dios dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Hasta ahí, gracias, Dios bendiga. ¿Ven? ¿Encuentran ustedes la diferencia? Son los mismos, son igual judíos, igual están en una sinagoga. Juan 5 son judíos, Hechos 17 son judíos, pero ¿encuentran la diferencia? No era el estudio de la palabra de Dios, porque todos los judíos en Juan 5 estudiaban. En Hechos 17 estudiaban. ¿Cuál era la diferencia? Más nobles, porque estudiaban, pero dice el versículo 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas y no pocos hombres. Los judíos en el 5 no creían en Jesús, lo estaban viendo, tenían la palabra, tenían el Antiguo Testamento, estaban viendo a Jesús y no creían. Y en Hechos 17 escudriñaban para encontrar al Señor Jesús, para saber que era cierto y que iban a creer en el Señor Jesús. Escudriñemos la palabra de Dios. No seamos como los judíos de Juan 5, hay que ser como los judíos de Berea. Y aunque no nos llamen que seamos más nobles y que no nos digan que somos más sabios, no podríamos explicar mejor la palabra de Dios si nos adentramos y profundizamos, no aplicaríamos a nuestra propia vida mejor las enseñanzas, pero sobre todo, no disfrutaríamos más la presencia de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Llegar y decir, Señor, yo sé que tú estás aquí conmigo, enséñame, dime tú, ¿qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres transformar de mi vida? ¿Qué quieres que yo cambie? ¿O qué quieres que siga haciendo para alabar tu nombre y para adorarte con mi propia vida? Les animo, esta es la conclusión, les animo, hermanos, que estudiemos, no solo leamos la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Muy bien, hermano.